Ya se está volviendo loco el Zoom, espera un momento. Ya. Listo. Ahora sí. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son los neurotransmisores, más que nada la fisiología de los receptores, cómo están estructurados los receptores para ahora sí que para los neurotransmisores. En la sesión pasada habíamos visto cómo es que se liberan a partir de se liberan de la vesícula sináptica, como esta vesícula se fusiona con la membrana, en este caso de la célula presináptica, y se libera el neurotransmisor a lo que es la hendidura sináptica. Entonces, una vez que se libera el neurotransmisor, este se difunde a través de la hendidura sináptica hasta llegar a la célula postsináptica, donde se encuentran los receptores. Ahí el neurotransmisor se va a unir a su receptor y va a desencadenar ahora sí que va a desencadenar ya sea una respuesta excitatoria o una respuesta inhibitoria en la célula postsináptica. Entonces vamos a ver precisamente cómo son esos receptores, cómo es la fisiología de los receptores para los neurotransmisores, y también vamos a ver algunos ejemplos de neurotransmisores. Se tiene aproximadamente conocimiento de que existen alrededor de 100 tipos diferentes de neurotransmisores. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Y bueno, primeramente vamos a ver lo que es un neurotransmisor. Aquí el neurotransmisor pues es una sustancia química que se va a encargar de transmitir las señales, es decir, van a actuar a modo de señal. Va a ser la encargada de transmitir ahora sí que de convertir lo que es un impulso eléctrico a una señal química, que en este caso va a ser el neurotransmisor. Entonces se va a encargar precisamente de la transmisión de la señal entre las células nerviosas, ya sea entre una neurona y otra neurona, o también se da entre, por ejemplo, una neurona y como veíamos en el caso de la sinapsis, entre una neurona y ya sea una célula muscular o una glándula. Entonces, precisamente el neurotransmisor es ese compuesto químico, es una molécula que la neurona va a liberar para transmitir la señal, en este caso. Entonces, para que un compuesto químico sea catalogado, sea clasificado como un neurotransmisor, debe de cumplir debe de tener ciertas características, o debe de cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que la síntesis de esta molécula debe de ser en el interior de la neurona, es decir, la neurona debe sintetizarlo, debe tener ahora sí que los mecanismos necesarios para la síntesis del neurotransmisor. Debe de tener las enzimas, los sustratos, por ejemplo, necesarios para que se dé la síntesis del neurotransmisor, esto en el interior de la neurona. Y principalmente en el caso de los neurotransmisores, específicamente estos se sintetizan en el terminal axónico. Vamos a ver que hay otras moléculas llamadas neuromoduladores. La síntesis de los neuromoduladores se da en lo que es el soma de la neurona. Pues aquí en el neurotransmisor su síntesis se da en la terminal axónica. Otra de las características que tiene un neurotransmisor es que se almacena en vesículas sinápticas. Habíamos visto en este caso que son vesículas, se les denomina vesículas sinápticas claras, en las cuales se almacenan los neurotransmisores. Entonces se almacenan en las vesículas y para posteriormente pues ser liberados. Esa es otra de las características que tienen los neurotransmisores. Otra es que su liberación, la liberación del neurotransmisor, pues se da como respuesta a un estímulo.
Entonces, generalmente, pues este estímulo es la llegada del potencial de acción, como vimos, que va a abrir los canales de calcio, los canales de calcio sensibles al voltaje, y pues se va a dar la liberación del neurotransmisor así que el que está dentro de la vesícula, se va a dar su liberación. Entonces, aquí ese es ahora sí que el estímulo que se da para su liberación. Es una liberación que también, pues, como vimos en la sesión pasada, pues depende del calcio. Es una liberación dependiente del calcio o inducida por la entrada de iones calcio debido a la apertura de los canales. Ahora sí que estos canales se abren por ese potencial de acción que llega a la terminal del axón. Entonces, esa es otra de las características que debe de cumplir. La siguiente es la que existe unión y reconocimiento de lo que es el neurotransmisor por la célula receptora posináptica. Es decir, existen receptores específicos para el neurotransmisor. Existen receptores principalmente en lo que es la célula posináptica para el neurotransmisor. Y la última, tienen que existir mecanismos para su inactivación. Esto más que nada es para que ahora sí que finalice la actividad del neurotransmisor. Estos mecanismos pueden ser mediante la degradación enzimática, que exista una enzima que degrade al neurotransmisor, sobre todo que lo degrade cuando todavía, bueno, cuando se encuentre en la hendidura sináptica, que esta enzima se encuentre en la hendidura sináptica, más que nada con la finalidad de que deje de actuar el neurotransmisor. Entonces deben de existir mecanismos para la inactivación del mismo. Es decir, debe de ser controlada ahora sí que su actividad debe ser controlada ahora sí que a lo largo del tiempo. Debe de existir ese control que deje de ejercer su actividad biológica. Y como les digo, esto puede ser ya sea por la acción de una enzima que lo vaya a degradar o por recaptación del neurotransmisor por parte de la neurona presináptica, o que el neurotransmisor se difunda y se aleje de lo que es la hendidura sináptica. Más que nada, esos son algunos de los mecanismos que se llevan a cabo para inactivar y que finalice la actividad biológica. De algunos neurotransmisores, uno de los más importantes pues, es precisamente la degradación enzimática. Hay enzimas específicas en lo que viene siendo la hendidura sináptica para degradar el neurotransmisor y que finalice su actividad. Y la otra pues es la recaptación por parte de la neurona, en este caso presináptica. Entonces, estas son ahora sí que las características que debe de cumplir una molécula para que sea considerada un neurotransmisor. Entonces, algunos de en este caso los neurotransmisores se agrupan o se clasifican en 4 grupos. Esto dependiendo más que nada su característica química, ahora sí que su estructura química propia del neurotransmisor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Entonces, ahora sí que esta es la clasificación general de los neurotransmisores. Más que nada se los agrupan, ahora sí que da la redundancia, en 4 grupos. Unos que son moléculas pequeñas, en neuropéptidos, en gases, y los otros se clasifican así que como otros, porque no caen dentro de estas 3, no tienen estas características, no son moléculas pequeñas, no tan pequeñas como las que se incluyen en este apartado, no son neuropéptidos y tampoco caen en la categoría de gases. Entonces, por eso se agrupan aquí en otros neurotransmisores. Entonces, en el caso de las moléculas pequeñas, los neurotransmisores que se agrupan como, ahora sí que como moléculas pequeñas, tenemos la acetilcolina. La acetilcolina ahora sí que es el único neurotransmisor dentro de este grupo que no es un aminoácido. Entonces tenemos la acetilcolina. Dentro de este grupo pues tenemos los neurotransmisores que son clasificados, así que son aminoácidos como tal.
Dentro de estos tenemos el glutamato, el aspartato, la glicina y el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. Este más que nada se deriva del glutamato, su precursor es el glutamato. También dentro de las moléculas pequeñas tenemos las aminas biogénicas, donde se incluye la serotonina, que es una monoamina, es decir, tienen un solo grupo amino, la histamina y las catecolaminas. Las catecolaminas, dentro de las catecolaminas se incluye entre los neurotransmisores que caen en esta categoría es la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, perdón. Estas caen dentro de lo que son las catecolaminas. Estos son los neurotransmisores que ahora sí que se clasifican como moléculas pequeñas. Dentro de estos, pues los más importantes es la acetilcolina, el glutamato y el GABA, el ácido aminobutírico, gamma aminobutírico. En el caso de los neuropéptidos, en los neuropéptidos se incluyen los opiáceos, los que son derivados del opio, tienen características, ahora sí que la estructura química similar a esos derivados del opio, en los cuales se incluyen las endorfinas y las encefalinas. También tenemos los péptidos digestivos, como la sustancia P y la neurotensina. Y tenemos también dentro de los neuropéptidos neurohormonas. Estas neurohormonas, ahora sí que son, como su nombre lo indica, son hormonas que son liberadas en este caso por las neuronas, pero el efecto que van a tener va a ser en un lugar lejano, similar a las hormonas como tal. Nada más que son neurohormonas porque van a ser secretadas en este caso por las neuronas, pero van a tener un efecto no únicamente en lo que es la zona de la sinapsis, sino en un lugar más alejado. Y en esta categoría entran las hipotalámicas, como la tirotropina y la somatostatina, y las que son secretadas en la neurohipófisis, como la antidiurética y la oxitocina. Aquí cabe mencionar que los neuropéptidos, la mayoría de ellos caen dentro de la categoría que se conoce como neuromoduladores. Aquí estas sustancias son neuromoduladores o también se les conoce como moduladores. Son sustancias que actúan en la célula, ya sea en la célula, esos pueden actuar tanto en la célula postsináptica como en la célula presináptica, para ahora sí que alterar o regular la acción del neurotransmisor. Más que nada, esa es la función de alterar la respuesta de la célula postsináptica al neurotransmisor, pero también pueden actuar en la célula presináptica. Sobre todo en la célula presináptica lo que van a estar modulando es la secreción, ahora sí que la liberación más bien del neurotransmisor. Esa es la función. Y la mayoría de estos neuropéptidos caen en esta categoría de neuromoduladores. Otra característica que tienen estos neuromoduladores, como les comentaba, son en sí los neuropéptidos. Son que se sintetizan en el soma de lo que es la neurona, se sintetizan en el soma. También están empaquetados en vesículas sinápticas, nada más que recuerden que las vesículas en el caso de los neuropéptidos pues se llaman gránulos, son gránulos secretores de núcleo denso, o también se les conoce como, igual, son secretores de núcleo denso, o también son vesículas de núcleo denso.
Ajá, es el nombre de las vesículas en donde se empaquetan estos, ahora sí que estos neuromoduladores. Generalmente, como les digo, la mayoría de los neuropéptidos actúan como neuromoduladores. Van a estar regulando la acción del neurotransmisor, ya sea en lo que es la célula postsináptica o la célula presináptica. Entonces, otra característica que tienen, aparte de que son sintetizados en el soma y las vesículas que los almacenan se denominan vesículas de núcleo denso, es lo de colocalización. Algunos de ellos se liberan junto con los neurotransmisores, se liberan a la par, e inclusive algunos de estos neuromoduladores, como por ejemplo el ATP, que no está en esta categoría, está en la de otros, ahorita lo vamos a ver, en este caso va en la misma vesícula que el neurotransmisor. Entonces, a eso se le conoce como colocalización, cuando se liberan juntos. Cuando se liberan juntos al mismo tiempo. Se le denomina colocalización, se libera el neuromodulador junto con su neurotransmisor. Y como les digo, en algunos de ellos van incluso en la misma vesícula sináptica que el neurotransmisor. Por ejemplo, en el caso de la acetilcolina, se libera con lo que es el péptido intestinal vasoactivo, se libera junto con la acetilcolina, van en la misma vesícula. Entonces, algunos de ellos se pueden incluso almacenar junto con el neurotransmisor. Entonces, esa es la característica de estos neuromoduladores. Y como les comentaba, no caen dentro de ahora sí que no se les incluye como neurotransmisores, les llaman neurotransmisores clásicos, porque la característica que no los hace que se incluyan como neurotransmisores es precisamente la síntesis, el lugar de la síntesis, en donde el neurotransmisor se da la síntesis en el terminal axónico, mientras que estos neuromoduladores, principalmente los de tipo neuropéptidos, su síntesis se da en el soma de la neurona. Entonces, por eso no se consideran, bueno, no se les da el nombre como tal de neurotransmisores clásicos. Se habla de neuromoduladores, se incluyen como neuromoduladores la mayoría de estos compuestos, los que son clasificados como neuropéptidos, y como les comentaba, el ATP, que cae en la otra categoría. Que es uno de los que va más, ahora sí que el ATP es el que va más, se puede decir, el que va en las mismas vesículas sinápticas que el neurotransmisor. Es uno de los que tiene esa característica, que las vesículas, en este caso claras de los neurotransmisores, pues contienen ATP. En cuestión del segundo grupo, que son los neuropéptidos. En el caso de los gases, tenemos el óxido nítrico, es otro de el que actúa como neurotransmisor. Y en otros, aquí está el que les comentaba, el ATP, dentro de este grupo de neurotransmisores, que tenemos la anandamida, la virodamina, el ATP, adenosintrifosfato, y la adenosina. Estos principalmente, bueno, sus receptores son los receptores para los cannabinoides. En el caso del ATP son los receptores P2X y P2Y. Y en el caso de la adenosina, pues es el receptor P1 para adenosina, tienen sus propios receptores. Entonces, estos son cómo se clasifican los neurotransmisores. Ahora sí, los 4 grupos en los que se da esa, no tanto clasificación, sino agrupación de los neurotransmisores. Otra clasificación que se tiene de los neurotransmisores, o más bien tipos de neurotransmisores, son los activadores y los inhibidores. Esto es más que nada, es dependiendo la función que van a realizar, sobre todo ya en la célula postsináptica, qué es lo que ahora sí que cómo va a ser qué es lo que le van a transmitir, o más bien qué efecto van a tener sobre la célula postsináptica.
Entonces, de esta manera tenemos los dos tipos de neurotransmisores, los activadores y los inhibidores. En el caso de los activadores, van a generar lo que se conoce como potencial sináptico. En este caso es un potencial postsináptico, que es del tipo excitador. Este se abrevia PPS. Entonces, aquí lo que va a generar este tipo de activadores o los neurotransmisores que son activadores van a generar estos potenciales postsinápticos excitadores. Es decir, van a aumentar la posibilidad de que se genere, la probabilidad, perdón, de que se genere un potencial de acción en la célula postsináptica. Por eso se denominan activadores. Estos potenciales postsinápticos, ahora sí que es la probabilidad de que se dispare o no un potencial de acción en la célula postsináptica. Entonces tenemos en este caso los activadores al momento de que se unen al receptor, el neurotransmisor se une al receptor, pues van a generar potenciales postsinápticos excitadores o PPS. Estos van a aumentar la probabilidad de que dispare, así que la célula postsináptica dispare un potencial de acción, es decir, se despolarice la membrana, que pase de tener un ambiente, ahora sí que un ambiente con cargas negativas, se vuelva más positivo, ahora sí que aumenten las cargas positivas y se genere precisamente esa despolarización de la membrana, ocasionando que se dispare un potencial de acción. Y por lo tanto, pues van a aumentar la excitabilidad de la célula, va a ocasionar que se genere ese potencial de acción y por lo tanto se transmita la señal o se siga transmitiendo. En el caso de los inhibidores, pues es el efecto contrario. Van a generar potenciales postsinápticos inhibidores o PPSI. Estos potenciales, pues lo que van a hacer es aumentar la probabilidad de que ahora sí que no aumentarla, sino disminuir la probabilidad de que la célula dispare o genere ese potencial de acción. Van a aumentar, en este caso, la probabilidad de que la membrana se hiperpolarice. Van a favorecer precisamente esta hiperpolarización de la membrana, es decir, que se vuelva mucho más negativo el interior. Entonces, aquí lo que hacen es que va a haber un flujo de corriente hacia el exterior de la célula, precisamente de iones positivos, lo que va a ocasionar pues que la célula se hiperpolarice, el interior de la membrana, ocasionando pues que ya no se genere este potencial de acción. Para que se genere el potencial de acción, pues se tiene que despolarizar la membrana. Entonces aquí lo que sucede es que se hiperpolariza, se vuelve mucho más negativo, inclusive a valores más negativos que en el estado de reposo. Entonces esto va a favorecer pues que no se dé la generación del potencial de acción y por lo tanto se inhiba la transmisión de la señal. Entonces, dentro de los tipos, pues tenemos neurotransmisores activadores y neurotransmisores inhibidores. Mucha de la acción del neurotransmisor, si va a actuar como activador o como inhibidor, pues también depende del receptor, de las características del receptor al cual se va a acoplar. Como les comentaba la sesión pasada, en el sentido de que fueran activadoras o inhibidoras, por ejemplo, las sinapsis, pues va a depender mucho del tipo del neurotransmisor y del receptor, sobre todo del receptor que esté presente en la célula postsináptica, que sea activadora o inhibidora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Disculpe, doctora, ¿cree que me podría repetir, por favor, cuáles son los receptores de la virodamina? Es que no lo alcancé a notar. ¿De la virodamina? Sí, y me parece que también había comentado, porque anoté los de ATP, pero el de la virodamina no. Los de la anandamida y de la virodamina son los receptores para los cannabinoides. Ok, perfecto. Gracias, doctora. Sí, del ATP es el P2X y P2Y, y de la adenosina es el receptor P1.
de adenosina. Ok, entonces para la anandamida y virodamida eran para los Cannabinoides. Cannabinoides. Ok, gracias, doctora. De nada, cannabinoides. Usan los receptores para los cannabinoides. Gracias. De nada. Y aquí está como, bueno, en el caso de los activadores, cómo se da el potencial de, en este caso el potencial de membrana se despolariza de un potencial, perdón, de menos 70, que es en el estado de reposo. Empieza a volverse más positivo hasta alcanzar el umbral de aproximadamente menos 55 milivolts. Es cuando ya se genera se da la generación del potencial de acción, inclusive puede llegar a valores de hasta más 10 milivolts, de ya completamente positivo. Mientras que en el caso de los inhibidores, el potencial de membrana del estado de reposo de menos 70, pues llega a bajar hasta incluso menos 80, menos 90 milivolts. Se hiperpolariza, se vuelve mucho más negativo en el caso de los inhibidores. Disminuye el potencial de membrana. Entonces, esto va a ocasionar pues que ya no se transmita la señal, no se genere un nuevo potencial de acción y pues ya no se, ahora sí que no se transmita la señal hasta lo que es el terminal axónico y se dé la apertura de los canales de calcio, como vimos, para liberar el neurotransmisor. Esa es la acción que tienen los inhibidores con respecto a los activadores. Pues los neurotransmisores pueden ser activadores o inhibidores. En el caso de los activadores también se les conoce como excitatorios porque van a, ahora sí que, aumentar la excitabilidad de la célula. Y pues en el caso de los inhibidores, pues ahora sí que el término es inhibidores como tal. Es el otro término con el que se puede conocer, bueno, que se conocen los activadores como excitatorios. Van a aumentar la excitabilidad de la célula. Y ahora sí los tipos de receptores. Para el caso de los neurotransmisores son dos tipos principales de receptores. Estos pues se van a encontrar principalmente en la célula postsináptica. Y son dos tipos principales, lo que son los receptores ionotrópicos, que como su nombre lo indica, el receptor en sí mismo es un canal iónico. Entonces, los ionotrópicos, estos tipos de receptores, más que nada, pues van a favorecer la abertura de un canal iónico, pero en sí el receptor como tal es el canal, en el caso de los ionotrópicos. Es un canal. Ahora sí que el propio receptor es el canal iónico. Mientras que en los metabotrópicos, en este tipo de receptores, vamos a tener la generación de segundos mensajeros. Es decir, tenemos el receptor no es un canal, es una proteína transmembranal, una proteína que se encuentra anclada a la membrana transmembranal, tiene cara tanto a lo que es el medio extracelular como al medio intracelular. Y aparte, pues la zona que va anclada a la membrana, la zona intermembranal, se podría decir. En este tipo de receptores, lo que va a suceder es que se van a generar segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros pueden activar ya sea un canal, pueden ser los que se encarguen de activar un canal iónico, o pueden también actuar a nivel de una enzima, por ejemplo, activar una enzima, o activar otra proteína que a su vez va a actuar como mensajero, ahora sí que generando toda una cascada de señalización hacia el interior de la célula. En el caso de los neurotransmisores, la mayoría de los receptores metabotrópicos están acoplados a proteína G. Son receptores que están acoplados a proteína G. Entonces, estos receptores metabotrópicos, a comparación de los ionotrópicos, pues son más lentos en el sentido de mandar ahora sí que de generar las respuestas del interior de la célula.
en comparación con los ionotrópicos porque ahora sí que el propio receptor es un canal que se va a abrir y va a permitir la entrada de iones. Entonces, estos receptores van a tener un sitio de unión al neurotransmisor, va a ser específico para el neurotransmisor, y al momento de que se une el neurotransmisor, pues va a ocasionar una serie de cambios que va a permitir, por ejemplo, en el caso de los ionotrópicos, que se abre el canal, y en el caso de los metabotrópicos, ahora sí que se dé la señal hacia lo que es la proteína G, y que esta ahora sí que genere la cascada de señalización, interactúe con lo que se conoce como segundos mensajeros, y se encienda la cascada de transducción de señales hacia el interior o la cascada de señalización hacia el interior de la célula. También, como se observa en las dos figuras, pues también tienen lo que es un sitio intracelular, una región intracelular, una región extracelular, que es donde se encuentra el sitio de unión al neurotransmisor, y una región que va a estar ahora sí que interactuando con la membrana de la célula. Tienen una cara que da al medio extracelular y otra que da al interior de la célula. Entonces, vamos a verlos por separado. En el caso de los receptores ionotrópicos, como les digo, la estructura en sí es un canal iónico. La estructura del receptor contiene un canal en su estructura. A este tipo de receptores también se les conoce como canales dependientes de ligando, o caen dentro de ese tipo más bien de canales dependientes de ligando. ¿Por qué? Porque dependen de la unión del neurotransmisor para poder abrirse estos canales. Los receptores ionotrópicos son mucho más rápidos, se les considera receptores rápidos en comparación con los metabotrópicos, porque al ser un canal, al momento de que interactúa el neurotransmisor con el canal, este se va a abrir y va a permitir la entrada de iones. Entonces la respuesta es más rápida que en el caso de los metabotrópicos, que tiene que primero inducirse el receptor, generar el cambio conformacional en el receptor, y que este pase su mensaje al siguiente mensajero, y se dé la generación de los segundos mensajeros. En cuestión de la estructura, están formados por proteínas transmembranales con varias subunidades. Aquí las subunidades que los conforman van desde 3 hasta 5. Por ejemplo, el receptor ionotrópico que vamos a ver de la acetilcolina tiene 5 subunidades, es lo que conforman el canal. Son 5 subunidades de proteínas, principalmente la estructura que tienen es estructura de hélice alfa, y son las que conforman el canal. Este tipo de receptores pues pueden ser tanto activadores como inhibidores, dependiendo del tipo del canal. Por ejemplo, aquí, este es el receptor del glutamato, en donde tenemos el receptor ionotrópico del glutamato, en este de aquí, y en rojo pues tenemos uno de los de acetilcolina. Aquí lo que ahora sí que sucede, es un canal iónico en el cual entra el sodio. Entra el sodio y sale el potasio. Esto va a ocasionar una despolarización de la membrana. Está entrando iones positivos. Entonces, este canal, en este caso este receptor, va a actuar como activador. Va a generar esa despolarización de la membrana, un cambio en el potencial de la membrana, haciendo más positivo el interior de la célula. Porque va a entrar sodio y va a salir lentamente el potasio. Y en este caso, en este receptor, perdón, es un receptor ionotrópico, que es un canal para iones cloro. Al momento de que se une, va a permitir la entrada de iones cloro. El cloro tiene carga negativa, y por lo tanto va a hiperpolarizar la membrana, va a ocasionar que se incrementen las cargas negativas en el interior de
en el interior de la membrana. Entonces, este actuaría, ahora sí que tendría una función inhibitoria y una función activadora. Entonces, estos receptores, dependiendo las características del canal, sobre todo del ion que va a permitir la entrada, pueden ser activadores o inhibidores. Y ejemplos de receptores ionotrópicos, tenemos el receptor nicotínico de la acetilcolina, los receptores del ácido gamma-aminobutírico, que es el GABA, GABA-A, porque también el GABA tiene un receptor metabotrópico, que es el GABA-B. El receptor de la serotonina, el 5-HT3, y los receptores del glutamato. También el glutamato tiene un receptor ionotrópico. Algunos neurotransmisores tienen de los dos, tienen ya sea un receptor ionotrópico y un receptor metabotrópico. Entonces pueden tener dos tipos de receptores diferentes para el mismo neurotransmisor. Antes de continuar voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Canales de sodio sensibles al voltaje y comienzan a entrar a la célula, al interior de la célula. Conforme van entrando iones sodio, el ambiente negativo, ahora sí que el ambiente negativo en el interior de la célula empieza a cambiar, se empieza a volver más positivo. Y en el exterior, como están entrando los iones sodio, empieza a haber un potencial, en este caso una diferencia, pues se llama potencial, una diferencia de cargas. Empieza a volverse el exterior negativo, ligeramente negativo en lo que es la zona cercana a la membrana. Entonces, ese cambio precisamente en el potencial de membrana se dice o se denomina como despolarización. Estás ocasionando que ya la membrana no esté polarizada. Vamos a tener, porque eso no se da así a lo largo de toda la membrana, empieza por zonas, se da en zonas. Entonces, vamos a tener en la membrana la carga negativa en el interior. Esta es mi membrana. Esta es la membrana aquí con sus fosfolípidos. Y afuera está, en el medio de esta celular está positiva. Entonces, conforme van entrando los iones sodio, por ejemplo, aquí vamos a tener toda esta región. Esta región, que está más cercana a los canales, por ejemplo, empiezan las cargas a invertirse. Empieza a ponerse positivo y negativo. Entonces, esta zona empieza positiva, se empieza a despolarizar y esta continúa negativo en el interior y positivo al exterior. Entonces, se dice que la membrana se está despolarizando, está cambiando de cargas. A eso se refiere la despolarización de la membrana. Y esto pues va a generar cuando se alcanza un valor umbral, que es aproximadamente de menos 55 milivolts, es cuando se da la generación del potencial de acción. Y esto se va, ahora sí que todo este cambio de esta despolarización se va a transmitir a lo largo de todo el axón. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. En el caso contrario, la hiperpolarización lo que va a hacer es que en lugar de tener cargas positivas, pues va a incrementar el número de cargas negativas. Va a ser todavía más negativo el interior. Entonces, de tener un potencial de menos 70, que es el de reposo, vamos a tener de hasta menos 90 o entre menos 80 y menos 90 milivolts. Entonces, más negativo. Y esto pues ahora sí que esto no va a propiciar la generación de un potencial de acción, no se va a despolarizar la membrana, sino que se hace más negativa y ya no se transmite la señal. Entonces, aquí esto es lo que sucede con los activadores, favorecen la generación de un potencial de acción, y los inhibidores favorecen la hiperpolarización de la membrana. ¿Alguna otra pregunta? Aquí en los receptores, este de aquí del cloro es el del GABA. Es el receptor, es el receptor ionotrópico del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, porque actúa como inhibidor. Y este de aquí es el del glutamato.
que es activador. Son los ejemplos de los receptores ionotrópicos. Y como les comentaba, en el caso de los neurotransmisores, pues pueden tener tanto receptores ionotrópicos como metabotrópicos. La acetilcolina tiene de los dos tipos. Hay de esos dos tipos de receptores para la acetilcolina y también para el ácido gamma aminobutírico. Tiene los dos tipos existen los dos tipos de receptores. Y este es precisamente el receptor nicotínico de la acetilcolina. Se le denomina nicotínico porque ahora sí que para determinar la actividad del receptor se vio que respondía a la nicotina. La nicotina es capaz de unirse al receptor de la acetilcolina, por eso se le denomina nicotínico, porque es capaz de responder, ahora sí que de unirse más bien la nicotina es capaz de unirse a este receptor. Es un canal, en este caso, es un canal iónico, está formado por 5 subunidades. Este canal lo que hace es introducir sodio y sacar potasio, similar a este. Entra el sodio y también bombea potasio hacia el exterior. Entonces, como permite la entrada del sodio, va a ser del tipo activador, va a aumentar, ahora sí que va a favorecer la despolarización de la membrana. Entonces, son 5 subunidades, son proteínas transmembranales. Tenemos lo que es el espacio que está en el medio extracelular, donde están los sitios de unión al receptor. Aquí está, son 2 sitios para unir la acetilcolina, 2 moléculas de acetilcolina al receptor. Tenemos la zona que es intermembrana. Si se fijan, son puras hélices alfa. La estructura tridimensional de las proteínas que conforman estas subunidades. Y tenemos la zona que da al citosol, al interior de la célula. Entonces, está formado por 5 subunidades que forman la estructura del canal. Entonces, al momento de que entra en contacto la acetilcolina, aquí falta una subunidad, es la que tendríamos enfrente del canal. Por eso no se muestra, porque estaría enfrente la subunidad gamma. Entonces se une la acetilcolina. La unión de la acetilcolina va a ocasionar un cambio conformacional en estas proteínas que va a ocasionar que el canal se abra. Son cambios conformacionales, es decir, se altera la estructura tridimensional de las proteínas que están formando parte del canal y ocasiona que el canal se abra al momento de que entre en contacto con las 2 moléculas de la acetilcolina. Va a ocasionar que se abran, estas hélices se van a repeler, se van a separar y van a ocasionar que el canal se abra. Al momento que el canal se abre, pues va a permitir la entrada de los iones sodio, ocasionando la despolarización de la membrana. Entonces, este receptor es activador, el receptor nicotínico de la acetilcolina. Y como les digo, el propio receptor es un canal. La estructura del receptor es un canal iónico, en este caso de sodio. En el siguiente tipo son los receptores metabotrópicos. Estos, como les comentaba, pues están acoplados a las vías de generación de segundos mensajeros, principalmente a lo que es la proteína G, son receptores acoplados a proteína G. Son del tipo lento, son más lentos que los canales, en este caso que los receptores ionotrópicos. Y la ventaja que tienen pues, es que van a tener múltiples efectos. No solamente pueden activar canales para entrada de iones, sino que pueden activar cascadas de señalización hacia el interior de la célula que van a tener ahora sí que múltiples efectos metabólicos en la neurona postsináptica. Esto va a depender pues del receptor, del neurotransmisor al cual se va a unir y sobre todo de los segundos mensajeros que van a estar participando. Estos son algunos de los neurotransmisores que tienen receptores metabotrópicos. El GABA-B, aquí está la acetilcolina, su receptor muscarínico. Las de dopamina, el D1, D2, noradrenalina, la histamina. Aquí otra vez tenemos al de la serotonina, pero en este caso es el 5-HT1, 5-HT2. El de glutamato. El glutamato tiene tanto ionotrópico como metabotrópico.
La de las histaminas, los receptores H1, H2, H3, el receptor para adrenalina, para adenosina y todos los de los neuropéptidos. Es decir, los receptores para los neuropéptidos son de este tipo. Son receptores metabotrópicos. Todos los neuropéptidos van a tener este tipo de receptores. Y en este caso, los receptores metabotrópicos pues, se caracterizan en que tenemos el receptor, se une el neurotransmisor y el receptor pasa la señal a la proteína G. Y la proteína G es la que se activa y la que va a mandar la señal. La proteína G puede interactuar directamente, ya sea activando un canal iónico o puede actuar sobre un segundo mensajero y que este segundo mensajero active el canal iónico, o que incluso no active un canal iónico, sino active una enzima, por ejemplo, que va a desarrollar, que va a generar otro mensajero y va a activar toda una cascada de señalización hacia el interior de la célula. Por eso son más lentos, porque son más complejos, incluyen más, mecanismos moleculares más complejos para la transmisión de la señal. Y pues dentro de estos receptores metabotrópicos tenemos, como les conté, vamos a ver el receptor muscarínico de la acetilcolina. Esta es la estructura del receptor, que viene siendo esta zona de aquí. El receptor como tal, que está anclado a la membrana. Tiene segmentos extracelulares y las regiones transmembranales. Las características de estos receptores es que tienen 7 regiones transmembranales. Aquí están numeradas de la H1 a la H7. La mayoría de estas son alfa-hélices, esta es la estructura general del receptor. Y también tienen los segmentos citosólicos. Tenemos el grupo, ahora sí que el amino terminal de lo que es la estructura de la proteína hacia el exterior de la célula y el carboxilo terminal en el interior. Este carboxilo es el que va a estar interactuando con la proteína G. Es esta zona, lo que les estoy mostrando en la imagen es esta zona del receptor. Y aquí estaría el carboxilo terminal que está interactuando con la proteína G. En este caso, como la proteína G es activado, en este caso es GS, porque, esperen, dejen recuerdo por qué era el GS. Tiene porque es activadora, porque va a generar, creo que es porque activaba un canal de calcio. Lo de la proteína GS, porque la proteína G se detiene la nomenclatura de efecto dependiendo de su acción. Sí, es activadora, por eso es GS. La proteína cuando actúa a nivel activadora es GS y cuando es activadora, por eso es GS, activadora. Y cuando es inhibidor se le denomina proteína GI. Cuando tiene un efecto activador es GS, cuando es un efecto inhibidor. Por eso aparece como GS. Entonces, se denomina proteína G porque está acoplada a un nucleótido, en este caso de guanina GTP o GDP. Y pues generalmente tiene 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Siempre están unidas, generalmente la beta y la gamma están juntas. Y la alfa es la que se puede... En el receptor es donde se une donde interactúa con la proteína G. Esta es la parte del receptor. Aquí se uniría el neurotransmisor en esta zona y transmite el mensaje hacia el interior. Este mensaje, pues ahora sí que va a ocasionar un cambio conformacional en el receptor que va a activar la acción de la proteína G. Aquí está lo que les comentaba, cómo actúan estos receptores. Tenemos el receptor, está acoplado a la proteína G. Una vez que llega el neurotransmisor al receptor, ocasiona un cambio conformacional que va a ocasionar que una de las subunidades de la proteína G se desacople. En el caso de la imagen, pues es la subunidad alfa. Se fosforila
en este caso el GDP, se convierte en GTP, y esta subunidad alfa pues puede activar ya sea canales, directamente un canal iónico, o puede activar enzimas, por ejemplo, para generar segundos mensajeros como el AMP cíclico, o activar otras enzimas intracelulares que van a llevar a cabo, ahora sí que van a encender una cascada de señalización, o inclusive llegar hasta activar la transcripción de genes para llevar a cabo cambios estructurales o síntesis de nuevas proteínas en el interior de la célula. Y pues hay 3 sistemas de segundos mensajeros, sobre todo a nivel de lo que el mensajero que se va a generar. Tenemos el sistema del AMP cíclico, como en este caso, pues se activan enzimas que nos van a generar AMP cíclico. El sistema del fosfoinositol, que nos va a generar fosfatilinositol. Y el sistema del ácido araquidónico. Estos más que nada se caracterizan, estos sistemas, más que nada por la acción ahora sí que en qué recae el segundo, o más bien qué segundo mensajero es el que se va a generar. Pero en sí, todos estos receptores están acoplados a la proteína G. Y este es el receptor muscarínico de la acetilcolina. Aquí el receptor, el neurotransmisor, se une al receptor, se desacopla lo que es la subunidad alfa, en este caso es la subunidad beta la que va a llevar a cabo el efecto. Se desacoplan las unidades de la proteína G, y lo que va a suceder es que la proteína, la subunidad alfa va a quedarse anclada a la membrana, y la que va a llevar a cabo el efecto es las unidades beta-gamma, que van a activar un canal de potasio. En el caso de los receptores, ahorita los vamos a ver rápidamente, de los muscarínicos de la acetilcolina, unos son activadores y otros son inhibidores. Hay diferentes tipos de receptores muscarínicos. Entonces, en este caso, el que se está en la imagen es un inhibidor, porque va a facilitar la salida de iones potasio. Entonces, va a ocasionar que se hipopolarice la membrana. Por eso es proteína GI, inhibidora. Este es un ejemplo de uno de los receptores muscarínicos de la acetilcolina que tiene una actividad inhibidora. Los otros son activadores, son 5. Se conocen 5 tipos de receptores muscarínicos de la acetilcolina, de los cuales 2, el M2 y el M4, son inhibidores. El M1, 3 y 5 son activadores. Entonces, este sería el M4, un ejemplo del M2. Del receptor M2 de la acetilcolina, que es inhibidor. ¿Tienen clase ahorita? ¿Van a tener sesión? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, para ya más, como unos 5 minutos, rápido. Ya para terminar. Y bueno, estos son ejemplos de neurotransmisores. Aquí son los neurotransmisores que veíamos. Es una tabla en donde tenemos neurotransmisor que puede ser excitador o inhibidor. Aquí la acetilcolina pues va a depender mucho del receptor. Se cataloga como excitador, pero les digo que tiene esos 2 receptores que funcionan como inhibidores. El glutamato es el excitador, sí que es excitador, el GABA inhibidor, la glicina, la dopamina, noradrenalina, y aquí están ahora sí que la función que tiene el neurotransmisor, si es excitador o inhibidor, el precursor del cual se sintetiza, la enzima que participa en su síntesis y la localización del sistema nervioso y algunas características que tiene el neurotransmisor. Como les digo, ahora sí que son muchos como para verlos de forma individual. Ahorita al final les digo en qué libro pueden checar esta tabla. Está igual la sustancia P excitador, somatostatina inhibidor. Se fijan, algunos actúan como inhibidores y otros actúan como excitadores. Aquí, por ejemplo, el ATP, con el se libera simultáneamente con otros neurotransmisores, va dentro de la misma vesícula sináptica. Y aquí, por ejemplo, el dióxido nítrico, que es inhibidor, que es de tipo gaseoso. Y bueno, aquí es la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores principales. Una de las funciones principales es que actúa en las uniones neuromusculares, en la placa neuromuscular.
Se sintetiza a partir de la colina junto con la acetilcolina. El grupo acetilo se transfiere a la colina a partir, el grupo acetilo lo proporciona la acetilcoenzima A. Entonces de ahí se toma el grupo acetilo y se une a lo que es la colina para generar la acetilcolina. Los receptores se denominan colinérgicos a este tipo de receptores y son dos receptores principales, los nicotínicos, que es un ionotrópico, y los muscarínicos, que es metabotrópico, que más que nada porque reacciona o se une a la muscarina, que es una toxina de un hongo venenoso que se denomina Amanita muscaria. Y como les comentaba, en el caso de los muscarínicos, es el M1 al M5, siendo el M1, el M3 y el M5 activadores. En el caso de los muscarínicos, y el M2 y M4 son inhibidores. Estos receptores, y son metabotrópicos. También una de las características que tiene la acetilcolina es que tiene una enzima que la degrada, que es la acetilcolinesterasa. Esta enzima degrada la acetilcolina en el espacio sináptico, liberando lo que es la colina y ácido acético. Entonces, esta enzima es la responsable de eliminar la acetilcolina en lo que es la hendidura sináptica. Tenemos el glutamato. La característica es que es un neurotransmisor excitador, ahora sí que es el excitador por excelencia en la sinapsis del sistema nervioso central. Es un precursor del ácido gamma-aminobutírico y tiene tanto receptores ionotrópicos como metabotrópicos. Las neuronas que secretan glutamato se denominan glutamátérgicas y es difícil identificarlas porque pues, el glutamato está presente en la mayoría de las células. Tiene receptores ionotrópicos y metabotrópicos, y en el caso de los ionotrópicos son de tres clases, que es el AMPA, que es un canal de sodio y potasio, que es activador, el kainato, en este caso el receptor de kainato siempre va acoplado con el de AMPA, no existe solo, va acoplado a este otro receptor, y el último receptor es el NMDA, que es un canal de sodio y calcio. Este es por el de N-metil de aspartato. Es el nombre del canal. Y este de aquí es el ácido amino propiónico. Es el nombre. Propiónico. Son los receptores ionotrópicos del glutamato. Y este sí es excitador, es completamente activador, tanto sus receptores ionotrópicos como los metabotrópicos son activadores. Y por último, pues tenemos el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que como les comentaba, en este caso es el inhibidor más importante del cerebro. Tiene acción inhibitoria en sus dos receptores, tanto el GABA-A, que es ionotrópico, y el GABA-B, que es metabotrópico. Son inhibidores. Las neuronas que secretan este neurotransmisor se denominan GABAérgicas. Secretan este neurotransmisor y pues se sintetiza a partir del ácido glutámico, que es en este caso el glutamato en sí es la forma de la sal, y se sintetiza a partir del glutamato. Entonces es inhibidor. Esa sí es la acción inhibidora en los dos receptores, el GABA-A y el GABA-B. Este es el GABA-A, que es un canal iónico, es un canal para cloro, entonces va a favorecer la hiperpolarización de la membrana. Igual son 5 subunidades los que conforman el canal, con su unión para el GABA, para el neurotransmisor,
Y este de acá es el receptor metabotrópico. Se fijan, está acoplado a la proteína G, es inhibidora, por eso es GI, es inhibidora, y va a favorecer la apertura de canales de potasio y canales de calcio. Y este es el receptor, son dos, así que son como si fueran dos receptores acoplados, GABA B1 y GABA B2. Se fijan, aquí están las 7 unidades transmembranales características de los receptores metabotrópicos y los sitios de unión al neurotransmisor. Y aquí están acoplados a la proteína G. Entonces, este es el receptor metabotrópico. Actúa sobre segundos, ahora sí que genera segundos mensajeros, pero también va a abrir canales de sodio y de potasio. Estos canales de potasio se denominan GIRC. Son canales de potasio. Y este de acá pues es un canal iónico de cloro, por eso es inhibidor. Y esos son ejemplos de algunos, ahora sí que de los receptores de algunos de los neurotransmisores más importantes, la acetilcolina, el glutamato y el ácido gamma aminobutírico. Pero en sí de los demás neurotransmisores, los receptores caen dentro de estos dos grupos. Puede ser ionotrópico, tener receptores ionotrópicos o metabotrópicos, o de los dos. Pero en sí la estructura de los receptores es muy, muy similar a los, o así que de forma general, a los ionotrópicos que mencionamos y a los metabotrópicos. Y en estos dos textos ahora sí que se pueden basar para, ahora sí que profundizar más en el caso de los otros neurotransmisores.